A lo mejor es eso también. A lo mejor es eso también, sí. Pero quiero nomás comentarles que si ustedes recuerdan, fue decreciendo, ¿verdad? La primera clase se conectó ahí, qué sé yo, la mitad del curso, éramos como 60 no sé qué, 70 y nunca más fuimos tantos. Eh, pero bueno, eso ya es típico, ¿verdad? Primero la ansiedad de empezar, no vamos a empezar El nunca, y año pasado pucha, fue la misma cosa, profe, y este pero año veo que estamos las mismas personas que terminamos el año sí, conectándonos a todas las clases. no, y siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando empiezan, no va a empezar, que saben de la facultad, que pucha, y ahí el profesor no viene, no se conecta, que sinvergüenza. La primera semana todo el mundo lo que sigue, y después a tu historia. Pero bueno, eh, por eso es que los primeros días, yo quiero justificarme un poco, que los primeros días, no sé, yo ya les dije, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que el profesor tiene que venir a leerle la diapositiva, ¿verdad? Claro, si lee demasiado la diapositiva también. Pero el buen profesor es el que abre su libro y le lee a los alumnos. No sé por qué, no sé de dónde mierda salió eso, ¿verdad? O el que dicta su clase. La dictar cátedra era de la Edad Media. La universidad de la Edad Media. Eso no existe más, pero bueno, no importa. Y la idea mía era justamente discutir cuál es nuestro nivel de compromiso, cuánto tiempo le dedicamos a la lectura, cómo nos estamos vinculando con las plataformas virtuales, le estamos reservando tiempo a ver los videos, a hacer la lectura, a hacer la tarea, y cuánto creemos que de esa dinámica que le estamos aplicando, con la que nos estamos comprometiendo, efectivamente nos va a ayudar a incorporar las competencias que se supone esta asignatura nos tiene que ayudar a desarrollar para ser buenos psicólogos, buenas psicólogas. Y esa es una discusión que tiene que mantenerse permanentemente a lo largo, porque si no, es como que nosotros mismos nos vamos cortando los dedos, las manos, los pies, y aquello poco que a lo mejor eh, nos queda porque, qué sé yo, supuestamente las clases presenciales eran mejor, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, todo eso poco que nos queda, nos terminamos cercenando nosotros mismos porque no queremos, no sé, por lo que sea, ¿verdad? Priorizamos otras cosas. Pero es una discusión que tenemos que mantenerla activa, tendríamos que insistir un poco en preguntarnos permanentemente y preguntar a los demás. Y algunos dirán, bueno, profe, no te preocupes por lo que no están, suficiente con lo que estamos. Y claro, es triste que los que están se coman ese plagueo, que no es un poco esa la idea, sino sencillamente llamar la atención sobre cómo vamos a construir una comunidad profesional. Ustedes van a ver ustedes, esos compañeros que nunca jamás estaban en clase, que pedían prórroga, que nunca hacían su trabajo, o que pedían que se le ponga nomás su nombre, o no leían, o se quejaban porque era muy largo. Esos son los primeros que van a compartir en las redes su título y van a ir a sacar su licencia. Y van a hacer los más rabiosos. Me indigna que no se respete a los profesionales que se quemaron sus pestañas. Estudia Biovela. Bueno, no importa. Vamos a ver. Pero bueno, ese es el, lo que les comparto, es porque es importante que nosotros seamos autocríticos. Nuestras actitudes, de qué manera pueden terminar afectando al gremio y a nuestro trabajo como profesional. Pero es una cosa más sobre la cual cada tanto me gusta pensar y pensarnos, porque también define el enfoque pedagógico necesario para poder transformar un poco nuestra formación y la educación en general. Pero bueno, eso ahí entre paréntesis, nomás, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a cerrarlo de Thurston y ya le dedicamos muchas clases. Yo todos los años quisiera dedicarle menos tiempo, pero bueno, se lía un poco con una especie de retroalimentación de los puntos anteriores. Y bueno, y quiero cerrar y vamos a ver hoy por qué es tan importante entender el escalamiento de Thurston. Porque en la mecánica que Thurston propone para elaborar escalas está la esencia de qué lo que es el escalamiento, ¿verdad? ¿No? Esto es lo mismo que ya vimos en medición. Algunos dirán, que pucha, este profesor viene y nos dice la misma cosa que el primer día, repite, medición, la asignación de números, todo es lo mismo y ya tuvimos, no sé, 25 clases
y él no entiende su material, ¿verdad? Yo ya me imagino lo que cosas como esas correrán por ahí y no me incomoda, digamos, ¿verdad? Solo que me hubiese gustado que pudiéramos conversar sobre esas cuestiones, o sea, interactuar sobre eso para tener la chance de ir acomodando lo que realmente es así, porque podría ser una falla mía de mi enfoque o lo que quizá no se está distinguiendo adecuadamente. Bueno, entonces, eh, ¿a qué me refiero? A que vamos a ver hoy cuáles son los cálculos aplicados por Thurston y lo que esos cálculos representan en esencia acerca de en qué consiste el escalamiento, en qué consiste la teoría de distribución normal, por qué algunos supuestos asumidos en la propuesta de Thurston para él le dan cierta consistencia a la posibilidad de asignar valores numéricos a entidades que no tienen un correspondiente físico, digamos. Bueno, entonces vamos a centrarnos ahí. Ya les expliqué en la clase pasada que Thurston había diseñado, o sea, diseñó varios modelos y en la ley del juicio comparativo, ahora nuestro problema es que no se mueve. Lo voy a dejar de compartir un ratito nomás. Ahí se me puso. En la ley del juicio comparativo, Thurston eh, nos plantea una metodología específica. Bastián, ya sé que te debo una explicación, pero voy a ver si hoy nos queda tiempo para detenernos un poco en eso o te escribo después al privado. Porque quisiera que no se mezcle para poder comprender un poco esta parte específicamente sobre eh, el cálculo de la escala en el modelo de Thurston, ¿sí? Bueno, entonces, esto ya habíamos visto un poco que el juicio comparativo se basa. Por ejemplo, estos signos, estos símbolos que están acá, que el otro día me habían dicho que de repente uno ve el símbolo en donde el texto te dice, guau, que con la fórmula vas a entender mejor, pero vos mirás el símbolo y no entendés nada. Entonces, el otro día yo les ofrecía, digamos, un recorrido así un poco más pausado, que no sé si les quedó claro. Quiero hacer un recorrido rápido nomás y después centrarnos en los cálculos, porque tiene que ver un poco la forma de calcular de Thurston con esta fórmula que está planteada. Hay algunas notaciones muy básicas, muy simples, a las que a veces no le damos importancia y por eso parece que es demasiado complicado. Acá está la letra principal, que es la letra Z, y esto se conoce como subíndice sub JK. Z sub JK sería. Y J y K son dos letras que se utilizan generalmente para señalar dos elementos cualquiera, ¿verdad? Entonces el valor Z que vincula Z y K, o que podríamos decir indica el valor de K, de J, perdón, con relación a K, es igual a esta letra que está acá, que parece una U, en realidad más bien tendríamos que mirarla como más bien parecida a la M, es la letra griega M minúscula, se llama mu. Mu, algunos dicen mu, lo que pasa es que en griego es como una U, ¿verdad? Es la Y, la famosa Y, esa es la que acompaña a la M, ¿no? Esta es una M, ¿verdad? Pero su pronunciación es mu. Eh, y esta mu, la M, representa la media, ¿sí? Una cosa que no quiero tampoco confundirles ahora, en estadística se utilizan letras griegas para representar los valores de la variable en la población y los caracteres latinos en general eh, se utilizan para representar o para simbolizar los valores dentro de la muestra, ¿sí? Bueno, entonces, esta sería la media de J menos la media aritmética, estamos hablando de K, sobre, y acá tenemos raíz cuadrada y el símbolo griego, o sea, la letra griega sigma minúscula, está acá como una O con sombrerito, un círculo con sombrerito, como una O,
en realidad es la letra sigma, es la letra que representa la desviación típica, y al elevarse al cuadrado es la varianza. Entonces esto sería varianza de J más varianza de K, y esta que parece una P en realidad es la letra griega R, Rho, ¿sí? Que representa la correlación entre J y K, y acá tenemos desviación típica de J y desviación típica de K. Pero eso es solamente para, porque el otro día decían que a veces cuesta un poco leer los símbolos. Entonces acá hay una operación donde hay una fracción, abajo en el denominador hay una raíz cuadrada, y acá sencillamente tenemos dos promedios, tenemos dos varianzas, una correlación y dos desviaciones típicas. Pero vimos ya que todo eso desaparece. Un ratito porque tarda un poquitito en reaccionar. Todo eso desaparece, y que, a ver, no, ¿dónde desaparece? Un ratito. Y queda acá el valor de las medias. El valor de las medias representando el valor de z. Y esto sí es importante porque vamos a ver que el procedimiento de Thurston utiliza medias aritméticas o promedios y los valores z de la distribución normal. Por esa razón fue que les subí debajo del video de la última clase un video extra sobre la distribución normal. Si es que ustedes no recuerdan lo que es la distribución normal, eso se supone que tuvieron que haber dado en estadística. Si no recuerdan, por favor me preguntan y ahí hablamos rápidamente un poco de en qué consiste la distribución normal, pero vamos a ver un ejercicio dentro de un rato, y les dejé ese videito que no es muy largo, y debajo del video les dejé una lista de reproducción, que esos sí son unos videos más largos, donde hay una clase completa de 10 videos, o creo que son 9, que explica con detalle el desarrollo de la distribución normal, el concepto de probabilidad de distribución normal, y cómo se utiliza la información de la distribución normal para hacer estimaciones. ¿Sí? Bueno, entonces con esta idea de, de que el valor de cada escala va a estar definido por la diferencia de las medias del valor z, vamos entonces rápidamente a ver cómo se hace el procedimiento experimental. Acá explica un poco detallado también aquí en el escrito. Voy a compartir esta. Aquí en el escrito voy a ir a la página anterior donde está la escala de Thurston. Aquí también explica el procedimiento de manera detallada. Creo que podemos tomar este ejemplo de acá para explicar un poco cómo funciona. Y acá está bien detallado cómo se lleva adelante el proceso. Y eso es lo que vamos a ver hoy, y luego vamos a discutir por qué nos da la impresión de que Thurston se lió mucho para poder asignar valores a ciertos estímulos, aproximar una escala cuantitativa de carácter puramente subjetivo, de un carácter puramente psicológico, y cómo eso nos enseña en qué consiste el escalamiento, que es la asignación de valores cuantitativos para poder escalar o estimar el valor numérico o cuantitativo de una variable o de un fenómeno. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, dice acá, el método de la comparación apareada, o sea, el caso 5, que es el procedimiento de Thurston para encontrar las distancias entre estímulos de una escala, parte de las elecciones derivadas de una lista de comparaciones apareadas. Eso ya les mostré en la clase pasada, que en la tarea típica de Thurston está el presentar los estímulos de a pares, ¿sí? O sea, vamos a suponer que nosotros, el ejemplo del otro día era ¿cómo es? No sé, el aprecio, digamos, o la preferencia hacia
qué es lo que debería, en qué debería dedicarse el psicólogo o a qué debería dedicarse el psicólogo clínico o cuáles son las áreas a la que uno quisiera dedicarse, sea la docencia, a la clínica propiamente, a la investigación, etcétera. Ese era el ejemplo. Entonces teníamos 5 eh, actividades profesionales que podría desarrollar el psicólogo clínico o la psicóloga clínica. Y entonces, para poder aplicar el modelo de Thurston, lo que teníamos que hacer era presentarle a las personas en pares, ¿sí? Combinando todos los pares posibles sin repetir ninguno, y que las personas sencillamente elijan, escojan entre uno u otro estímulo. Que eso tiene que ver un poco con su idea del proceso discriminativo. Y el proceso discriminativo, entonces, al basarse en una diferenciación, eh, según su criterio, puede tomar el modelo de la diferencia de medias de la variable, o sea, del valor z, la prueba z de diferencia de medias, y allí derivar los elementos matemáticos para aproximar el valor de esa diferencia, que es, digamos, más o menos lo que ya vimos hasta ahora. Entonces se presentan a pares, se computan se computa la cantidad de veces que una persona eligió un estímulo sobre otro, y a partir de ahí se van armando las tablas que ya les había leído el otro día, que son la tabla de distribución, la tabla de frecuencia simple, la tabla de frecuencia simple ordenada, la tabla eh, de frecuencia relativa, y luego de la tabla de frecuencia relativa pasamos a la tabla de valores Z. No sé si alguien levantó la mano o escribió algo, porque escuché un ruidito acá. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, consulta? Porque acá no veo ningún mensaje. No, profe, atentamente escuchándote. Ok, muchísimas gracias. Entonces no pasa nada. Sigo nomás. Bien, entonces les decía, Thurston ideó un modelo. A ver, voy a hacer una pausa acá. ¿Qué opinan ustedes de la idea de Thurston de escalar las actitudes de las personas, presentando cada estímulo de a pares y pidiéndole a la persona que elija una de ellas? ¿Qué opinan al respecto? ¿O qué impresión les causa eso? Profe, Decime, te escucho. y la impresión que me causa es que justamente ahí se expresa, o sea, de manera más explícita el tema de su supuesto de que justamente cuando hacemos el proceso discriminativo comparamos. Entonces ponemos bien a prueba eso ahí, en ese momento, porque justamente vos por pares vas comparando y dando la predominancia de uno hacia otro, dándote la oportunidad de hacer ese proceso discriminativo. Exacto, pero fíjate que el punto central es que estamos presenciando una respuesta creativa, una respuesta arbitraria, concienzuda, para resolver un problema, que es cómo asignar valores. Entonces, el primer mensaje es que cuando nosotros enfrentamos un problema, no necesariamente hay una única forma de resolver ese problema, ¿verdad? O sea, Thurston ensayó una forma, después vamos a ver que aparecieron otros modelos. Y lo que sí, yo digo que es arbitrario, porque es una decisión a criterio propio, ¿verdad? Que puede estar o no bien, entre comillas, o sea, no hace falta que nadie te diga que esté bien o que esté mal, siempre y cuando que tenga fundamento, que tenga lógica, y que esa lógica, esos fundamentos,
estén expresos, o sea, estén expresados de manera clara y permita que otras personas repliquen la suposición implícita en ese método, ¿sí? Esa es la cuestión principal. Entonces él dijo, las personas, todas las personas, todos los seres humanos, cuando emitimos un juicio, generalmente emitimos un juicio comparando implícitamente el, con otro objeto. Ideal, entonces lo consideramos mejor o peor de lo que se esperaría o de lo que es habitual o de lo que representa nuestra cabeza. Entonces, ¿por qué no le pedimos expresamente a las personas que se expidan sobre dos estímulos? Y en esa expresión, digamos, de cuál de los dos les gusta más, vamos aproximándonos a el valor real de la escala. Entonces, esa es una primera decisión de Thurston, ¿verdad? Una decisión suya, un antojo suyo, que fue explorando, fue basándose en el modelo de el escalamiento psicofísico, donde se van comparando estímulos de diferente intensidad, tomando como unidad de medida las diferencias apenas perceptibles o apenas distinguibles. Entonces, bajo la misma idea, planteaba que la comparación de pares va a ir aproximando un valor escalar, ¿sí? Ese es un primer supuesto, insisto, completamente arbitrario. Él decidió formularlo de esa manera, encontró que tenía fundamentos, se basó en su experiencia anterior o en el éxito, digamos, en otras experiencias, y a partir de ahí plantea el desarrollo de varias escalas, como ya les había dicho antes. Thurston había desarrollado escalas de inteligencia, escalas de personalidad y también de otras evaluaciones en otras áreas, y había desarrollado el método del análisis factorial múltiple eh, en la publicación que se llamaba Los vectores de la mente, donde él planteaba que en la mente, o sea, digamos, la capacidad interna de razonamiento humano, ya sea racional o emocional, subjetivo, digamos, se van conectando vectores, es decir, hay líneas que van conectando puntos y que van indicando direcciones, intencionalidad, etcétera, y que eso se puede distinguir a partir de las enunciaciones o las elecciones que hace una persona, y esas conexiones se pueden diferenciar a partir de un análisis matemático como el análisis factorial, que fue lo que él planteó. Él no inventó el análisis factorial, lo inventó Spearman, pero como Thurston desarrolló una técnica moderna. Creo que los métodos que él había propuesto todavía se siguen aplicando en algunos procedimientos del análisis factorial. O sea, fue un capo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a adentrarnos ahora a esto en particular, para no llenarnos de tanta información, a cómo fue que procedió para elaborar las escalas. Entonces dice, supongamos que con 4 objetos, A, B, C y D, formamos todas las parejas posibles y un sujeto responde de la siguiente manera, dice. Los pares son AB, AC, AD, BC, BD y CD. Claro, la recomendación plantea que en lo posible, si se va a construir una escala con esta metodología de colocar los estímulos en pares, no se repita siempre en la misma posición el mismo estímulo, para no generar una especie de patrón de respuesta basado solamente en la posición y no en la preferencia del sujeto. Ahora, entonces podríamos hacer AB, después CA, después DA, BC, BD, etcétera, como para ir cambiando el orden en el que estaba posicionado y también mezclar, digamos, con cuál empezamos y todo eso. Bueno, lo que ustedes ven aquí en la pantalla, ven aquí A contra B eligió A contra C eligió A contra D eligió A
B contra C eligió B, B contra D eligió B y C contra D eligió C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el que está subrayado. ¿Verdad? El que está subrayado es el que eligió el sujeto. Acá dice en cada par, el objeto subrayado fue el preferido. Muy bien. Luego se elabora esta matriz. Se llama una matriz cuadrada porque tiene 1, 2, 3, 4 columnas y tiene 1, 2, 3, 4 filas. O sea, tiene el mismo número de filas y mismo número de columnas, aunque visualmente esté así medio rectangular, no se refiere a esa disposición, digamos, sino que se refiere a la cantidad de columnas y filas. Por eso se dice que es una matriz cuadrada. Después dice acá, una matriz puede acumular un gran número de respuestas de diferentes sujetos. ¿Qué significa eso? Que como acá ponemos un número, bueno, a ver, primero les tengo que explicar. Los números que se colocan acá es la cantidad de veces que se prefirió este estímulo que está en la columna sobre el estímulo que está en la fila. Entonces, con relación a A y B, porque A con A no se comparó, entonces se queda ahí vacío. Con relación a A contra B, ¿qué eligió la persona? Como eligió A, ven acá, A contra B, eligió A, entonces le ponemos 1, porque hay una sola persona. Entonces eligió una vez A sobre B. También eligió A sobre C, ven acá, eligió A sobre C, entonces ponemos 1. Y eligió también A sobre D, o sea que ponemos también acá 1. Entonces, ¿cuántas elecciones hizo de A? Hizo 3 elecciones. Esta es la suma de las elecciones. Estas son las veces que eligió B sobre el otro estímulo. Por ejemplo, aquí B comparado con A. ¿Ven? A y B, B y A. ¿Qué eligió? Eligió A. Por lo tanto, ponemos acá 0. No eligió B. ¿Cuántas veces eligió B sobre A? Ninguna. Y en esta matriz, en vez de tener ceros y unos, podríamos tener números diferentes si se aplicara una encuesta o se aplicara la escala a varias personas. Acá como se eligió una sola, como en el ejemplo se le aplicó a una sola persona, es que solamente aparecen unos y ceros, ¿sí? Después dice, una matriz puede acumular una gran cantidad de números, o sea, un gran número de respuestas, de diferentes sujetos. En el siguiente ejemplo ficticio, la primera tabla 1, contiene la frecuencia de elecciones de objetos. De los objetos, acá había un chiquino más, pero no. De los objetos cafetería, gimnasio, teatro, biblioteca, aula, realizadas por 100 sujetos. A estos 100 sujetos, hasta 100 personas, se les pidió que juzgaran la importancia de cada uno en relación a su educación universitaria, es decir, qué tan importante es la cafetería, qué tan importante el gimnasio, qué tan importante el teatro, y qué tan importante la biblioteca y qué tan importante el aula. Los objetos, dice, fueron emparejados en las 10 formas posibles. O sea, hay 10 formas posibles de ubicar cafetería versus gimnasio, cafetería versus teatro, cafetería versus biblioteca, cafetería versus aula, después gimnasio versus teatro, gimnasio versus biblioteca, gimnasio versus aula, luego teatro versus biblioteca, teatro versus aula y luego biblioteca versus aula. Ahí forman 10 pares. Bueno, las 10 formas posibles y las elecciones acumuladas en una matriz de frecuencia, inicialmente se calculan los sumatorios, eso es lo que nos está explicando ahora. Se calculan los sumatorios de los valores de cada columna, y si los resultados no aparecen en orden, como es el caso, las filas y las columnas son dispuestas de manera que la suma de las columnas queden ordenadas de la menor a la mayor. Bueno, vamos a mirar un poco acá. Entonces acá tenemos 100 personas contestaron al test, ¿verdad? Vemos que 80 personas prefirieron aula frente a cafetería. Y si nos fijamos acá, se hace la comparación de cafetería versus aula. O sea que el complemento, o sea, este valor de acá es el complemento de este, porque 80 más 20 da 100. ¿Sí? Y tiene sentido que si de los 100, 80 personas eligieron el aula frente a la cafetería, obviamente la cantidad restante, que son 20 estudiantes,
eligieron la cafetería versus el aula porque no tenían otra opción, ¿verdad? Acá vemos que aula versus gimnasio fue elegido por 70 alumnos. 70 alumnos dijeron que tienen mucha importancia en su formación en el aula. Y si nos fijamos acá, el que su complemento está ubicado acá, porque acá se compara gimnasio con aula. Y acá es aula con gimnasio. Aula frente a gimnasio. Muy bien. Entonces, 70 más 30 nos da 100. Y así tendría que ser porque si no algo estaría mal, ¿verdad? Después vemos acá las veces que se eligió aula frente a biblioteca. Tenemos que un 65, o sea, 65 personas eligieron que el aula es más importante que la biblioteca. Y si nos vamos acá donde dice biblioteca, vamos a notar que el resto del total de 100, que son 35, dijo que la biblioteca era más importante que el aula. Bueno, y así sucesivamente. Aquí vemos que hay 90 personas que escogieron teatro frente a... Perdón, aula frente a teatro. Siempre es esta columna, el nivel de preferencia, esta columna frente a este. Bueno, y lo que dice la recomendación es que tendría que ordenarse de tal manera a que la primera columna tenga el valor menor de la suma y la última columna tenga el valor mayor de la suma. Y como vemos acá, está al revés. Acá está el mayor, 305, 230, 200, 195. Y acá está el menor, que es 70. Entonces hay que volver a ordenar. Y el primero va a ser teatro, el segundo va a ser biblioteca, el tercero va a ser gimnasio, el cuarto cafetería y el quinto aula. Entonces, cuando ordenemos las columnas, también tendríamos que ordenar las filas para que siga ese mismo orden. Primero teatro, después biblioteca, después gimnasio, después cafetería y después aula. Al revés, todo al revés. Claro, acá primero va a ir, está bien, primero teatro, después biblioteca, después gimnasio, después cafetería y después aula, porque primero está el que tiene la menor cantidad de lecciones y después está el que tiene mayor, va último. Bueno. Entonces eso queda así. Acá dice matriz de frecuencias ordenadas y como ven, primero va teatro, después biblioteca, después gimnasio, después cafetería y acá lo mismo. Teatro, biblioteca, gimnasio, cafetería. Se reordenó todo y acá tenemos los totales. 70, 195, 200, 230 y 305. Muy bien. La siguiente matriz. Hasta aquí, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo se construyen estas matrices? Básicamente es ir contando la cantidad de veces que se prefirió un estímulo sobre otro. ¿Se entiende, Cojo? Ok. Claro, ahí el que no, si no entendió alguien que diga y entonces ahí repasamos. Sigamos. Entonces acá ya tenemos la matriz de frecuencia simple ordenada y ahora pasamos a otra matriz que se llama la matriz de proporciones. ¿Cómo se construye esta proporción? Cada valor en la columna de la columna anterior, vamos a mirar acá, voy a ir acá. Cada uno de estos valores se divide por el total de alumnos, no el total general de respuestas, sino el total de alumnos. Entonces, 25 que dice acá, tenemos que dividir por 100. Entonces nos queda 0,25 y así sucesivamente. Entonces vamos a fijarnos acá, 0,25, 0,10, digo 15, 0,20 y 0,10 es lo que se supone tiene que estar aquí abajo. ¿Sí? 0,25, 0,15, 0,20 y 0,10. Y en la diagonal, en donde estaban las rayitas, se coloca el valor de 50. Porque eso es lo que, si hiciéramos una distribución aleatoria en comparación teatro con teatro, que son lo mismo, la mitad de las veces elegirían este sobre este
y la otra mitad elegirían este sobre este porque son lo mismo, ¿verdad? Entonces, por esa razón se le asigna como valor proporcional o valor de proporción, por eso se asigna 0,50. Listo. De todas Profe, maneras, sí, te escucho. entonces ahí es siempre la mitad del total, ¿verdad? Por ejemplo, si eran 120 iba a ser 60. No, no, esta es proporción. Entiendo. Proporción. Ese no es, ese es 0,50, que es es el 50% se refiere. Entonces siempre va a ser 0,5, 0,50, siempre va a ser ese valor. Donde están las rayitas, no importa el número de personas. ¿Sí? Sí, claro, profe, porque es proporción. No Sí, tuve en cuenta señor. eso. Sí, señor, así es. Coinciden ahora que justo como es 100, entonces el 50% o la mitad es 0,5, ¿verdad? Pero si es 120 o el número que sea, esta diagonal tiene que estar compuesta por 0,5. Bueno, entonces dice acá en la diagonal, dice luego eso, la diagonal de la matriz de proporciones indica una proporción de 0,5 o 0,50. Bajo el supuesto de cualquier objeto juzgado contra sí mismo recibiría un número azaroso de elecciones. La mitad diría que uno y la otra mitad diría que otro. Bueno, y el siguiente paso, esto es importante, es convertir esos valores de proporción a los valores de puntuación típica de la distribución normal. Mira, aquí en el... Yo no sé si les dejé el enlace, pero me voy a fijar acá. Yo sé que en el Drive tengo una tabla de distribución normal que yo Profe, había hecho. Sí, decime. vos dejaste ahí un link para ir a esa tabla, pero cuando yo entraba al menos me decía error, ¿no? Bueno, voy a actualizar un poco. Voy a poner acá la tabla de distribución normal. Lo que pasa es que terminó el año y fui organizando los archivos en carpetas, ¿verdad? Por ejemplo, carpeta 2020, 2021, etcétera. Y ahí seguramente habré metido sin querer la tabla de distribución normal. Te voy a restablecer nomás. O sea, ¿cómo es? Sustituir el enlace de acceso y les voy a dejar ahí. Porque esa es una tablita que yo hice en Excel. Porque no es muy complicado así. Pero es una tabla muy... ¿Cómo se llama? Una tabla estándar, ¿verdad? Esa es una tabla que aparece en los libros de estadística como tabla de distribución normal. Yo no sé porque tengo en mi cabeza que ustedes en algún momento, ya sea en psicometría o en estadística o en ambos, tuvieron que haber hecho algunos ejercicios de la distribución normal. Pero si no, no importa, demasiado sencillo es. Así que voy a buscar acá a ver dónde está esto. ¿Cómo tabla C de distribución Z? Vamos a ver si me lo encuentro. Dice tabla, pero vamos a ver acá. Vamos a hacer un ejercicio de... Definitivamente moví, borré algo de eso. Acá tengo mi disco duro, así que
Profe, yo tengo una consulta, si se puede. Sí, claro, te escucho. Yo tengo acá un cuestionario, no sé si te suena el cuestionario de poder e influencia, que tiene distribuidos los ítems de manera un poco diferente de los otros que conozco. O sea, yo generalmente conozco los que son del tipo Likert. Y este, por ejemplo, cada ítem, por ejemplo, el primer ítem se subdivide en A y B, o sea, opción A y B. El ítem 2 tiene C y D. El ítem 3 tiene E y F y así sucesivamente, hasta que de repente en el ítem 8 ya es A y C. Y se puntúa con 2 y 1, o sea, la calificación que vos le des a cada ítem según el nivel o el grado de acuerdo que vos estés con el ítem, tiene que ser 3. Por ejemplo, si vos estás de acuerdo con el A más que en el B, tiene que ser 3 y 0 para el B. Yo no sé si este corresponde a la escala de Thurston. ¿Cómo se llama? Este cuestionario de poder e influencia del programa MP3. O sea, la información que tengo en la ficha técnica del cuestionario. Ujú. Y dictame otra vez a ver si encuentro acá. El nombre, El nombre del test, sí. cuestionario de poder e influencia. Bueno, déjame que voy a poner acá. Cuestionario. No, no, no. Así de una no encontré acá. Vamos a ver. Ítem del cuestionario de poder y prestigio interpersonal. ¿Quién tiene habitualmente las opiniones más influyentes? ¿No es un cuestionario? ¿No es una escala? No, no tengo. Tendría que ver únicamente. Entonces dice 1 A, B, ¿cómo me dijiste? A, B, C. No, A, B, C. Sí, sí, por Sí, ejemplo, el ítem 1 se divide en A y B, el ítem sí, 2 en C y D, o sea, va en A, B, C, D, E, F, G, hasta la G. sí. Y así es en orden hasta que vuelve a comenzar. Pero en el 8 ya no es más A, B, C, o sea, en orden. El ítem 8 es A, C, el ítem 9 ya es B, D, el ítem 10 es C, E, o sea, totalmente en desorden ya. Pero decime, ¿eso no tiene que ver con si las respuestas corresponden a las dimensiones? ¿No tendrá dimensión A, dimensión B, dimensión C, dimensión D? Sí, se tiene que, o sea, la sumatoria, el resultado debería ser la sumatoria de, de los ítems. Por No, no, ejemplo, ya sé. Ajá, la a ver. sumatoria total de lo que se asignó en el ítem A, el B, el C. O sea, es puntaje No, no directo. en el ítem, sino en la respuesta A, B, C, D, ¿verdad? Sí, Bueno, y por eso es. O sea, eh, en realidad esos valores A, B, C, D, lo que están representando son las dimensiones, las dimensiones del cuestionario. Entonces, cada respuesta representa una dimensión diferente. Y lo que está planteando entonces es que está oponiendo o está colocando en oposición ya sea una dimensión u otra. Por ejemplo, hay un test medio parecido que es el test, o sea, que tiene un sistema medio parecido que es el test ¿cómo es que se llama? De estilos cognitivos de Felder. En el test de estilos cognitivos de Felder te pregunta, por ejemplo, eh, cuando recuerdas un evento del pasado o cuando piensas en lo que pasó ayer, ¿lo piensas en términos de imágenes o en términos de palabras? Te pregunta. Entonces ahí te plantea que el procesamiento de la información es visual o este, verbal, literal, ¿verdad? Y cada respuesta, no cada ítem, sino cada opción de respuesta está señalando una dimensión específica del estilo del proceso cognitivo, ¿verdad? Y no son dos nomás. Entonces yo creo que
esas letritas que están ahí, si vos seguís la recomendación de que cada lección vale 3 puntos, eh, no, en realidad, ponele, está planteando un juicio eh, discriminativo, pero no sé si te está, no sé si está combinando todas las dimensiones posibles para poder estimar la preferencia, ¿sí? Sí, Pero así podría mismo. ser. Por ejemplo, dice, en el uno dice las opciones, puedo sancionar a aquellos que no cooperan conmigo versus ellos notan que tengo contacto con personas influyentes e importantes, ¿verdad? No, entiendo yo eso. Y No, yo por eso te sí, digo, yo entiendo que vos tenés que elegir una de las dos. Lo que te estoy diciendo es que no sé si a lo largo de la escala se plantean comparaciones, por ejemplo, entre A y B, A y C, A y D. ¿Cuánto eran? A, B, C, D, ¿hasta cuánto era? G. Hasta G. Hay que ver si, por ejemplo, hay combinaciones de A con B, A con C, A con D, con E, F y G, ¿verdad? Y después B con C, B con D, B con E, con F y con G. Y es así. Ahí, bueno. Entonces sí, entonces está utilizando el modelo de Thurston, en donde está haciendo todas las comparaciones posibles. Porque después Profe, dice otra vez, en el 8 se repite, ¿Sí? puedo sancionar a aquellos que no cooperan conmigo versus ahí cambia, ya respetan mis conocimientos, Ok. capacidad y criterios para juzgar. Y ahí vos al final terminás puntuándole mayor a, siendo que en el ítem uno preferiste el otro. O sea, yo puntué más alto el otro y acá preferí otra vez ese que el anterior. Ajá. Y así se va repitiendo, 3 veces por ahí se repite esa misma pregunta a lo largo del ítem. Y en unos elegí más otra vez esa respuesta que en los otros. Ujú. O sea, se elige. Sí, entonces está siguiendo un modelo tipo Thurston. ¿Alguien quiere decir algo? sí, profe, yo quería consultarte, entonces, los modelos de tipo Thurston se pueden hacer también sobre números impares. ¿Cómo sobre números impares? Y ve que tenía A, B, C, D, F, G. 7, No, ¿verdad? y en nuestro ejemplo eran 6, pero en el ejemplo que yo les di la semana pasada eran 5. Sí, no hace falta que sean. Porque vos lo que vas a hacer es. Vamos a suponer que tenés 3, por ejemplo. 3 estímulos nomás para darte idea de cómo se hace con los impares, ¿verdad? Vos tenés A, B y C. Entonces vos harías en un primer momento A con B, después A con C y luego B con C. ¿Sí? Entonces no hace falta que la cantidad de estímulos sea par o impar. ¿Mm? Ah, dale, profe. Me confundieron esa parte. Y para No, saber. no hace falta porque lo que se hace es, fíjate que acá en lo que yo estoy proyectando ahora son 5 estímulos. ¿Ves? Sí, No, profe. no son pares. Entonces primero se compara teatro con biblioteca, luego teatro con gimnasio, teatro con cafetería y teatro con aula. Después biblioteca con gimnasio, biblioteca con cafetería, biblioteca con aula. Después gimnasio con cafetería, gimnasio con aula y después cafetería con aula. Entonces no queda ninguno suelto. No importa la cantidad, no importa el número y no importa si es par o impar. Lo que se van a hacer es siempre comparación de pares. No se refiere a un número par, sino que se está refiriendo a que van a ser dos los estímulos que van a estar juntos. A eso se refiere. Dale, profe, ya entendí ya. Ok. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar la tabla de distribución normal. Que a pesar de mi intento por tener una tabla propia, parece que vamos a tener que mostrar una de internet para ver cómo obtenemos esos valores y espérenme un ratito porque ahora se me trabó todo acá. Puse todo negro si de repente salgo la llamada es porque perdí la señal. Bueno, acá ahí está, ahí volví.
bien. Muy bien. Entonces, voy a buscar acá una tabla de distribución normal. Bueno, la tabla de distribución normal, a ver si puedo abrir acá. Ay, no, están son muy feos, pero un ratito porque estoy acá buscando, pero son de calidad muy fea y no se imprime nada. Y acá se ve como este. Esperen un ratito, porque aquí se trabó todo. No sé por qué justo así. Aquí hay una tabla de distribución normal estándar. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, muy bien. Voy a compartir acá. Bueno, fíjense. Bueno, nosotros tenemos muchas herramientas para poder hacer estos cálculos de manera más precisa. No hace falta ahora buscar una tabla. Estos procedimientos están puestos así básicamente porque responden a un momento en el que la forma habitual de hacer era la siguiente. Bien. En esta tabla que está acá, que le estaba compartiendo recién, a ver dónde está acá, voy a compartir esta pestaña. Nosotros habíamos obtenido, fíjense, los valores en porcentaje. Esto que están acá, no en porcentaje, en proporción. Esto multiplicado por 100 nos da porcentaje. Y estos valores que están aquí, tenemos que ir a buscar dentro de esta tabla. Entonces, estos valores que están adentro, fíjense, representan proporciones. Voy a poner un solo ejemplo. Miren. Vamos a buscar 0,5. Acá dice 0,4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964. Y si bajamos un chiqui, vamos a ver si aparece 0,50. Si ustedes se fijan acá, aparece 0,4999. ¿Sí? Y nos da este valor acá, 3, y nos vamos acá, 0,9. ¿Sí? Pero nos está mostrando, si ustedes se fijan acá, nos está mostrando esta área de la campana. Entonces, dependiendo de la forma de la campana que nos esté mostrando, nosotros tomamos esos valores o si no tenemos que hacer algunas operaciones para saber lo que necesitamos. Y fíjense que lo que nosotros necesitamos es el 50%, ¿sí? Este 50% de acá, de izquierda a derecha, acá. Y este 50% que está acá, coincide con el valor 0 de z. ¿Sí? Yo tengo que mostrar otra tabla, pero era solamente para indicarles cómo se utiliza la tabla. Se buscan los valores de proporción aquí adentro y luego se busca, por ejemplo, este valor de acá. ¿Sí? Este valor de acá, no sé si ustedes están viendo mi flechita. Para saber cuál es su valor z, yo voy hacia la izquierda, es 0,4. Y luego voy hacia arriba y sumo a estos dos valores, 0,41.
sería el valor z para este valor de proporción. Pero no se fijen en esta porque, bueno, acá tienen una forma muy peculiar de plantear las áreas debajo de la curva. Yo voy a mostrarles otra. Distribución. Bueno, entonces el paso siguiente es convertir esos valores que tenemos acá de proporción, que son estos que están acá, convertir al valor z, ¿sí? Por suerte ahora con las planillas electrónicas se puede generar una fórmula que nos muestre el valor z correspondiente para cada valor de proporción, y esto se obtendría con completa y absoluta facilidad. Y luego pasa, dice acá, finalmente se calculan las diferencias. ¿Recuerdan ustedes que en la fórmula de Thurston, hablaba de la diferencia de las medias, ¿sí? Y estrictamente hablando, las proporciones funcionan también como una media, o sea que es el valor, un valor específico dividido el total, que es como funciona, digamos, el promedio. El promedio es la suma de todos los valores dividido el número de personas que forman parte del grupo, ¿sí? Entonces el mismo concepto de media es el mismo concepto de proporción. Entonces la proporción es una media. Si nosotros si nosotros convertimos esas proporciones que son medias a valor z, luego se procede a la resta. Fíjense que les había explicado que aquí lo que se hizo fue restar el segundo valor menos el primero, o sea, el valor de biblioteca menos el de teatro, y nos sale este número, ¿sí? Para cada una de las filas. Luego se suma, se divide por el número de estímulos que tenemos y se obtiene este valor que está aquí abajo, que es el valor promedio de los valores, de las diferencias de los valores z. Fíjense que Thurston aquí está haciendo una vuelta un poco liada, por ponerle un nombre, a el procedimiento para establecer cuánto es el valor. Acá encontré por fin una tabla. Cuánto es el valor de cada escala. Ustedes ya, como sabrán, en Thurston se hace un poco más fácil porque es sencillamente sumar los valores y ya está, ¿verdad? O sea, en Likert. Si me concentré a cualquier cosa. En Likert lo que se hace es que cada persona responde si está muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. A cada uno se le asigna un valor y eso se suma nomás. Eso vamos a ver, digamos, dentro de un ratito, ¿verdad? Y sin embargo, acá Thurston nos plantea que escojamos de a pares. Luego, ese valor, contemos cuántas veces se prefirió un estímulo sobre otro. Luego, ese conteo se convierte en proporción. Luego, esa proporción se convierte a z y luego ese valor de z se hace una diferencia y esa diferencia se vuelve a calcular el promedio. ¿Me están siguiendo, verdad? O sea, estamos repasando los pasos de Thurston y vemos que Thurston plantea un procedimiento para asignar puntos un poquito liado, ¿verdad? Pero en ese lío, por seguir más con el término, en esa vuelta que él plantea, lo que está es tratando de respetar un sistema de valores que esté lo más cerca posible a respetar las distribuciones originales, a basarse en proporciones y no asignarle una cantidad que no le corresponda o una cantidad inventada. Eso es lo que él estaba buscando. Que esa
ese valor cuantitativo que le asigna a cada uno de los objetos o de los estímulos, en realidad esté así como muy esencialmente en su esencia misma, esté como representado por algún valor real, y este valor real, entre comillas, en realidad es la proporción de veces que fue escogido, ¿sí? No un número, como en el caso del Likert, que es un número así ordinal en el que se le asigna, digamos, una preferencia. Acá tengo la tablita que estuve buscando tanto. Ven acá que tiene otra área pintada a la que les mostré hace rato. Y en este caso, lo que se hace es buscar el valor de proporción que está dentro para asignarle el valor de z, ¿verdad? Bueno, acá dice cómo se generó la tabla y todo eso. Bueno, no importa. Fíjense que acá aparece el valor de 0,5. Y el valor de 0,5 en la tabla de valores z estandarizadas es 0, pero vamos a ver por qué. Si yo me fijo acá, menos 0, que no existe menos 0, 0 es entero siempre, positivo siempre. 0,5 me da 0,0, y si desplazo hasta arriba, también es 0. O sea que el valor de z para la proporción de 50 es 0. Por esa razón es que Thurston planteaba que cuando la casilla está vacía, se le asigne el valor 50, que representa la probabilidad de que asuma un valor u otro, dado que son lo mismo, pero en la suma total de la escala no aporta luego nada esa diagonal, porque su valor de z es 0, ¿sí? Al reemplazar 0,5 por su valor, fíjense que acá está en positivo, 0,5 es 0,0 en z. Entonces eso es lo que se hace. Vamos a suponer que tengamos un estímulo que fue escogido 73 por 0,73. O sea, que las veces que el valor de escogencia o de preferencia represente una proporción de 0,73. 0,73, el valor más próximo es este. Fíjense, 0,729. Este es más cercano a 0,73 que este, ¿sí? Entonces, para el valor de 0,73, su valor z es 0,61. O sea, 0,61 es el valor de z, acá ven, z, para la proporción de 0,72907. ¿Sí? Bueno, y de esa manera, entonces, se construyen estas tablas, convirtiendo los valores proporcionales a valores z, y luego ese valor z se resta, se calcula el promedio. Y bueno, después de eso hay una operación adicional, que es la siguiente. Tenemos que asignarle el valor escalar a cada estímulo. Y se procede de la siguiente manera. El primer estímulo, que es teatro, al primero de todos se le asigna el valor 0. ¿Sí? Y al siguiente, que es biblioteca, se le asigna el valor 0, que obviamente no suma nada, más esa diferencia que había, ven que acá había una diferencia, entre biblioteca y teatro, que es su promedio, o sea, cuyo promedio nos da 0,746. ¿Sí? Entonces, 0 más 0,746, obviamente nos da 0,746. O sea, 0,746. Para gimnasio sumamos el valor del primero más el valor del segundo más el valor de gimnasio. Entonces su valor de escala es 0,79. El de la cafetería es la sumatoria de todos los anteriores más el valor de la cafetería, que nos da 0,874. Y el valor de aula es la suma de todos los anteriores más el del aula, que nos da 1,456. Entonces, para construir la escala,
se dibuja una recta y si se fijan acá, podemos visualizar la distancia que hay entre teatro, biblioteca, gimnasio, cafetería y aula. ¿Cuál creen ustedes que es el objeto o la condición o el entorno, el espacio que se considera que está más relacionado con la formación académica? En este caso, Aula. aula que tiene el puntaje Ah, más alto. Exacto. mm, Y algo por lógica, ¿verdad? Si vos te vas a la facultad, entre todos los espacios posibles, entre Pinocho, el patio, ahí preceptoría y el aula, en donde es donde más podés aprender, ¿verdad? O la biblioteca, ¿verdad? Entonces, independientemente de que sea cierto o no, la percepción es lo que se está evaluando, la actitud, ¿verdad? Y fíjense que acá, entre biblioteca, gimnasio y cafetería, extrañamente no hay grandes diferencias, porque en la escala de Thurston, ese valor que se obtiene se supone que no solamente indica posición, sino que también implica distancia entre un estímulo y otro. O sea, es una escala de tipo de intervalo, es decir, representa magnitudes, por lo menos desde la propuesta de Thurston, él está intentando crear una escala que represente magnitudes, o por lo menos distancias, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, el teatro dista mucho de la biblioteca, el gimnasio y la cafetería. Biblioteca, gimnasio y cafetería, entre ellos tienen una distancia más pequeña, ¿verdad? Hay que reconocer que biblioteca y gimnasio están un poco más pegados que cafetería y gimnasio. Acá lo extraño es que se considera que la cafetería es más, o sea, tiene más que ver con la formación académica que el gimnasio, la biblioteca y el teatro, por ejemplo. Fíjense que acá hay como una especie de descrédito del ámbito deportivo y cultural como formadores del conocimiento, pareciera, ¿verdad? Pero estamos hablando de la percepción de los estudiantes. Y la cafetería dista del aula, y si miramos todo lo largo de la recta, de esta línea, eh, la distancia entre teatro y estos otros tres estímulos es mayor, ven acá, es mayor que estos tres estímulos respecto a aula. Acá hay 746 decimales y de acá a acá hay 4 más 3, casi lo mismo. Biblioteca en realidad está casi a mitad de camino entre aula y teatro. Pero gimnasia y cafetería especialmente, está un poquito más cerca de aula. Entonces, con eso, o sea, con esa manera de abordar la asignación de numerales a los estímulos, Thurston dio respuesta al problema de no tener ningún referente físico con el cual comparar y con el cual tener como un parámetro para asignar valores. En este caso se basó entera y completamente en las actitudes, en las creencias, en las percepciones y se basó en el modelo de la distancia, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta aquí o algún comentario. Estaría bueno que alguien comente algo. Y nada, profe, la genialidad de este tipo de impresionante. ¿Cómo logró graficar eso? Qué bárbaro. Bueno, entonces fíjense que nosotros en la actualidad no tenemos casi ninguna escala que se corrija con ese nivel de complejidad, ¿verdad? Creo que incluso el compañero que estaba mencionando la escala de, ¿cómo era? Poder y influencia, era, ¿verdad? Influencia y poder parece que dijo, ¿verdad? Plantea que probablemente la escala esté construida bajo un modelo de Thurston, pero yo estimo, sospecho que Thurston en ese caso le asignó, no Thurston, el creador de la escala le asignó un valor
específico, no un valor que habría que calcular a partir de las diferencias de los valores z a partir de la proporción asignada por cada sujeto, ¿verdad? Pero seguía manteniendo esa idea original, por lo menos de basarse en las comparaciones binarias para establecer las preferencias, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, como les decía, parte de nuestros inicios dentro de la disciplina psicológica y la disciplina de la medición, de una respuesta a un problema que consistía en asignar valores numerales o asignar numerales a, eh, a ver, sería más bien un intento de asignar magnitudes a procesos puramente subjetivos. Entonces lo que se hacía era asignar numerales a determinados objetos o valores o condiciones a partir de un procedimiento un poquitito lo más engorroso. En realidad este es el más simple de todos los procesos que él desarrolló, eh, para poder resolver ese problema que en ese momento se planteaba como eh, no bastante, no es que se planteaba, sino que era muy importante, ¿verdad? Era el inicio de la posibilidad de desarrollar una respuesta al problema de poder establecer magnitudes de procesos puramente subjetivos, sin ningún referente empírico. Muy bien. Eso, como les dije, eh, o sea, esta revisión del proceso de Thurston, más que nada, busca aproximarnos a de qué manera se dio respuesta a eso, que los procedimientos fueron desarrollados por sujetos humanos como nosotros, pensantes, claro, genios probablemente, en muchos sentidos. De hecho, Turton fue un genio en muchos sentidos, pero no basado en una regla que ya estaba completamente definida, establecida y rígida en ese momento, sino que son exploraciones un poco, o sea, arriesgadas, valientes, para intentar dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Bueno, eh, vamos ahora a Licker, ¿verdad? Tenemos todavía bastante tiempo para Licker. Estoy haciendo acá un intento de reproducir la tabla de distribución normal, así les dejo para que ustedes puedan acceder a una versión en línea. Distribución normal. Bueno, muy bien. Entonces no hay ninguna pregunta, está todo clarísimo. A ver si puedo mostrarles esto que está acá. Sí.
Muy bien. Estoy acá con una planilla. Este les voy a dejar una copia para que ustedes puedan desarmar todo lo que quieran. La distribución que funciona aquí en la planilla de Google y que funciona también en Excel y que funciona también en otras planillas de distribución libre como LibreOffice o OpenOffice es la siguiente. Vamos a suponer, voy a poner acá los valores, miren, voy a poner acá los valores de proporción 0,10. No me muestra un solo decimal, pero voy a poner acá dos. Aquí. Vamos a 0,15 para que se pueda ver. Voy a poner acá 0,25. Y así voy a poner acá todos los valores posibles o algunos valores posibles. De proporción, estos son proporciones, digamos, después de haber hecho el conteo de respuestas dividido la cantidad de personas. Y la función se llama distribución normal estándar invertida. Voy a poner acá. Normal estándar invertida. Función de distribución normal estándar invertida. Muy bien. Y lo que me pide es... esto es al revés. Entonces, distribución normal estándar. Vamos a ver cómo me sale. Distribución normal estándar. ¿Sí? Y lo que tengo que colocar al lado es normal distribución normal estándar. Función de distribución acumulada normal estándar. Muy bien. Entonces la distribución normal estándar, le doy clic acá y ahí me calcula cuánto es el valor. Distribución normal estándar. Sí, así es. Si yo pongo 0, por ejemplo, se supone que me tiene que dar acá 0,5. Muy bien. Entonces, para cada uno de estos valores, aquí me calcula su valor correspondiente en proporción, pero yo quiero que me haga lo contrario. Vamos a ver si yo pongo normal distribución invertida. Lo que quiero mostrarles más es que no hace falta que ustedes utilicen distribución normal estándar invertida. Normal estándar invertida. Función de distribución normal estándar inversa. Muy bien. Y el valor es este. Eso es, ahí está bien. Para el valor, la proporción 0, no hay ningún valor de z, pero estos son los valores z. O sea, si nosotros tuviéramos nuestros valores en una planilla, estos serían los valores de proporción y estos serían los valores de z. Entonces, cuando usamos una planilla, no hace falta utilizar la tabla para convertir los valores, y con la función normal
no inversa. Yo les estoy dejando esta planilla que está acá, que ustedes van a poder utilizar para obtener todos los valores desde menos 5, desde z menos 5 hasta, vamos a ver acá, más 5, o sea 5 positivo. Una feo tabla esta no existe en la realidad porque es muy larga para los libros y compañía. Acá está. Y les voy a compartir, están aquí todos los valores de proporción para esos valores de z. Entonces van a tener ustedes acá su propia tabla que vamos a confirmar que efectivamente está bien. Entonces para z0, 0, 0, ¿sí? El valor es 0,5. ¿Sí? Tiene algunos decimales, pero el valor es 0,5. Bueno, y así sucesivamente. Acá necesito colocar 0. Esto tiene que empezar en 0. Para que funcione bien. Le pongo 1. Y ahí está. Acá 0. Bueno, acá le estoy haciendo perder el tiempo. Voy a mostrarte lo que estoy haciendo. Estoy creando una tabla. Como la que les mostré hace rato, de distribución de probabilidades basada en la distribución normal estándar, en donde tienen los valores z arriba, y acá dentro de la tabla tienen todos los valores de proporción. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que acá para z0, para z0 el valor de proporción es 0,5, que es lo que habíamos dicho hace rato. Si le asignamos valor 0 a z, nuestro valor de proporción es 0,5. Bueno, muy bien. Entonces, repasando un poco y reduciendo, digamos, demasiada información como la que les estoy dando, vamos a concentrarnos en la propuesta de Thurston. Thurston toma los principios de la teoría psicofísica, las traslada al escalamiento psicológico, utiliza un procedimiento que da un par de vueltas, por decirlo así, utilizando la proporción de elecciones de a pares, es decir, la cantidad de veces que se eligió un elemento por sobre otro. Luego esas proporciones se convierten a valores z, que es el valor z, es el valor estándar normalizado, suponiendo que sigue una distribución normal. Tendríamos que tener una clase bastante larga de probabilidades, distribución de probabilidad y curva normal, que no nos da el tiempo, por eso les dejé ahí el video para eso. Para poder entender, digamos, a qué se refiere la distribución normal y la distribución de probabilidad. Pero toma ese elemento, que esa proporción que obtuvimos al realizar las comparaciones, es decir, la cantidad de veces que se escogió un valor dividido por la cantidad de personas que escogieron, ese valor de frecuencia se toma como si fuese una probabilidad. Ese valor de probabilidad es trasladado a un modelo, que es esta tabla que tenemos acá, que es el modelo de la distribución normal, y a partir de ahí se le asignan valores. Esos valores posteriormente son restados, digamos, con relación al anterior, y el promedio de esas restas son las que terminan finalmente estableciendo el valor cuantitativo, o el valor escalar se llama, el valor de la escala correspondiente a cada uno de los estímulos. Entonces, Thurston nos regala eso, el concepto, la idea del juicio discriminante, nos plantea la distribución normal como criterio, y nos plantea que, basados en la experiencia del escalamiento psicofísico, podemos suponer que las opiniones, las actitudes, las percepciones puramente psicológicas siguen una distribución normal, y que la moda, la media, la mediana
de las elecciones están muy cerca del valor real de aquello que estamos midiendo, por lo tanto podemos confiar en ese valor, que como vimos hace rato, eh, se basa, digamos, en los promedios de las elecciones realizadas en las distintas comparaciones. Bueno, entonces ahí tenemos un modelo. Vamos a ir al siguiente pionero del escalamiento psicológico. Fátima, querías hablar. Vi ahí que levantaste la mano. No, y lo que dijiste nomás, profe, entonces concluimos que la elección de la mayoría es el valor real. No el valor de la mayoría. A ver, es... La elección, no, la elección. por eso no la elección de la mayoría, sino que el valor, la elección promedio. Voy a desmenuzar un poco, ¿mira? Bueno, Vamos a ok. suponer, vamos a suponer que nos hacen esa misma pregunta a nosotros, pero vamos a adaptarla al entorno Pinocho, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál entorno aporta más a tu formación? El entorno Pinocho, dije yo, el entorno filosofía, sí. Vamos a ver, ¿aporta más a tu formación estar en Pinocho, estar en el aula, o estar en la biblioteca, o estar en el patio? Vamos a hacerlo más simple todavía, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, le hacemos esa pregunta a todo el mundo y con base en lo que, digamos, no todo el mundo, digamos, la mayoría de personas que podamos acceder, que se hace una gran encuesta, a partir de ahí a cada espacio le asignamos un valor cuantitativo, ¿me entiendes? No es, digamos, es en base a lo que haya escogido ponerle la mayoría, pero cada espacio va a recibir un valor cuantitativo diferente. No es que vamos a decir, bueno, la mayoría prefirió el aula, entonces el aula es el preferido. No, vamos a asignarle un valor cuantitativo. Como vimos en el ejemplo que tenía 1, no sé cuánto tenía el aula, entonces supone Thurston que las personas que opinan sobre un objeto son como una especie de jueces expertos. Es como si nosotros estuviéramos valorando, o sea, vamos a suponer, ustedes me preguntan a mí, entonces yo en ese momento actúo como si fuese un experto acerca de lo que a mi criterio le forma más a la gente. Quizá mi criterio no sea el mismo que tuyo, Fátima, ¿verdad? Entonces después le preguntamos a Sebastián, después le vamos preguntando a otro y a otro. Y en función a todas las elecciones que se hayan hecho, este procedimiento nos permite asignarle un puntaje, ¿sí? Claro, el que fue elegido mayor cantidad de veces va a tener el valor mayor, pero no es que solamente va a ubicarse en un ranking de quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, sino va a tener un valor numérico, cuantitativo, que expresa la distancia que hay entre un objeto y otro. No sé si eso aclara un poco. Sí, profe, más o menos voy entendiendo. Ok, bueno. Vamos a ir entonces ahora al otro pionero de la psicología, perdón, del escalamiento psicológico, que es un poco el más famosito, el señor Likert. Bueno, aquí está abriendo mi... Mientras tanto voy a grabar esta tablita que les dejé acá y les voy a dejar en... Voy a sustituir el enlace que a mí me comentó Sebastián que está roto, y les voy a dejar acceso para que ustedes puedan tener su propia planilla y puedan fijarse en la fórmula que utilicé y puedan usar como quieran esa tabla de distribución. Bueno, vayamos entonces a Likert rápidamente y que ya tenemos muchísima información, pero vamos bien, me parece. Vamos a escalas de actitud tipo Likert. De repente se pone... Esto medio caprichosita. Quiere cargar. Bueno, ahí tenemos. Escalas de actitud tipo Likert. Deben tener una diapositiva que dice así.
Este es nuestro amigo Licker, Rensis Licker. Nació en 1903, murió en 1981. Fue un educador estadounidense y psicólogo organizacional y es conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión. Los temas que él investigó después de haber hecho este aporte fue siempre dentro del ámbito organizacional y estaba muy interesado en los estilos de gestión y liderazgo. Si ustedes se ponen a buscar un poco, si les interesa, van a encontrar artículos suyos relacionados más a estos ámbitos que al escalamiento o a las cuestiones de medición y matemática psicológica, por ejemplo. Dice acá, desarrolló la escala Likert y el modelo de vinculación. Linkin, no sé si se lee así, Linkin Pin Model. Fue fundador del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan y fue su director desde su creación en 1946 hasta 1970, cuando se retiró y fundó la asociación Rensis Likert Associates, una empresa consultora dedicada a ofrecer servicios a numerosas compañías. Se abrió y se dedicó al ámbito privado. Durante su mandato, Likert dedicó especial atención a la investigación en las organizaciones. Durante los años 60 y 70, sus libros sobre teoría de la gestión fueron sumamente populares en Japón y su impacto es visible en la organización de las empresas japonesas modernas. Bueno, eso es solamente para ubicarnos un poco en Likert y su contexto y su momento. Ahora vamos a centrarnos específicamente en su escalamiento y sus supuestos. Y es interesante leer el trabajo de Likert porque Likert se centró más en la idea de desarrollar una simplificación del modelo de Thurston. O sea, a su entender, no hacía falta dar tantas vueltas para obtener una escala que se aproxime al valor de aquello que estamos intentando escalar. Y también replantea la idea de medir los objetos que están siendo objeto de actitud. Los objetos que están siendo valorados, calificados, sino que también el poder expedirnos acerca de cuál es la condición de la persona o cuál es el grado de atributo que presenta la persona. Entonces, dice acá, Likert afirmaba que no era necesario tener tantos supuestos estadísticos y con una pequeña ventaja de que con pocos ítems se puede representar un rango importante de valores. Este modelo que él presentaba podía ser bastante útil. De hecho, que se hicieron varios estudios y demuestran que menos ítems de tipo Likert pueden alcanzar la misma o inclusive mejor nivel de consistencia interna o de confiabilidad que una escala desarrollada bajo el modelo de Thurston. Entonces eso fue lo que en cierta medida le dio mayor popularidad al modelo de Likert y también porque matemáticamente hay como una idea de que las escalas sumatorias presentan un modelo bastante robusto con relación a la distribución de los puntajes y demás. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento cómo el sonido, por ejemplo, se suma y da mayor volumen? Entonces, la idea de la sumatoria como procedimiento para obtener un valor total está así muy presente en los modelos matemáticos. También habíamos visto eso en el recorrido por la historia de la medición, cómo las escalas sumativas o sumatorias tienen como un respaldo matemático un poco mejor que otros procedimientos de construcción, ¿sí? Dice que Likert no desarrolló propiamente una teoría de la medición, sino que su principio fue la simplicidad y la practicidad, crear una mayor cantidad de categorías de respuestas con la menor cantidad de reactivos posibles. Nunnally, yo no sé si ya les hablé de ese libro, Nunnally, Jung-Se Nunnally, es un autor que escribió un libro muy influyente, se llama Teoría Psicométrica. Sí,
teoría psicométrica y la versión más reciente, por decir así, es una revisión que hizo un ex alumno suyo ya cuando había fallecido en una liga, donde se agregaron algunos capítulos, que es con Bernstein. Ese es el libro de referencia si alguien quiere aprender psicometría, pero bien, digamos, no es una lectura así muy superficial. Hay que estudiar ese libro, probablemente el más completo y el que tiene bien desarrolladas las bases de la psicometría es el libro de Nunnally. Y Nunnally, en el capítulo 1, donde habla de los modelos de escalamiento, así que en los últimos capítulos, casi 111 y 112, dice, habla de las escalas sumativas. Dice que las escalas sumativas constituyen el mejor método para el escalamiento de actitudes verbalizadas. Las escalas sumativas tienen varias ventajas. Son la continuación de modelos atrayentes, eso que les decía anteriormente, los modelos sumativos desde el punto de vista matemático son bastante fáciles de construir, normalmente son muy confiables, se pueden medir diferentes clases de actividades y se han reportado resultados significativos, es decir, en la práctica, más allá, digamos, de la teoría matemática que le respalda, se han encontrado resultados que demuestran que tiene un nivel de confiabilidad elevado. Alguien levantó la mano, me parece. Yo, profe, Sí. ¿tenés ese libro que mencionaste en digital? No hay en digital. No hay en Lamentablemente digital. no. Creo que la versión en inglés se consigue en digital, pero la versión en español no. Varias veces, todos los años busco por si acaso porque me gustaría compartir, ¿verdad? Ediciones técnicas quizás tenga, ¿verdad? Sí, es un libro que ya está descontinuado, que no se volvió a imprimir. Ediciones técnicas, yo creo que compré de ahí en una versión de oferta porque ya estaba muy viejo. A ver un poco, ediciones técnicas tiene su Sí, está acá a 2 cuadras de mi casa. Puedo irme Sí. a ver. No, pero está en línea su catálogo. Vamos a ver si tiene. Bueno, y lo que sí, si Jun Nunnally dice ediciones técnicas no disponibles, dice. Acá está compartido. A 100.000 estaba, como te dije, estaba haciendo oferta como un libro viejo ya. Acá está, este es. Teoría psicométrica, Jun Nunnally. No disponible, dice. Para colmo baratísimo. Dios Sí. mío. Bueno, y es muy buen libro. Ese es un libro, o sea, para mí es el mejor libro de psicometría. No es el más fácil, digamos, de leer, pero es el mejor. Bueno, sigamos un poquitito, nos quedan todavía 10 minutos, así que yo creo que nos va a dar tiempo de terminar de ver Likert. El formato típico de la escala de Likert es una afirmación a la cual se responde escogiendo una de 5 categorías, las que reflejan el grado de acuerdo con la afirmación planteada. Y típicamente se plantea completamente en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, completamente de acuerdo, con una progresión en donde el punto, el número 1, 2, 3, 4, 5, que representa, digamos, un orden de preferencia, donde el valor más bajo es menor preferencia y el valor más alto es mayor preferencia. Claro, ustedes pueden ver escalas donde se invierte el orden, se invierten los valores, hay algunos en donde no se invierten los valores, pero antes de corregir el test hay que invertir los puntajes, etc. Eso vamos a tener oportunidad de ver varias veces, porque muchas de las escalas que vamos a ver en las prácticas de los sábados están construidas bajo el modelo del Likert. Bueno, y de esta manera entonces se obtienen K por n menos n niveles en la escala, donde n es la cantidad de reactivos y K la cantidad de alternativas. Por ejemplo, la escala de satisfacción vital de Diener es una escala muy famosa, tiene muchos estudios relacionados con el estudio de la satisfacción ante la vida, y es una escala de 5 ítems apenas. Pero cada ítem
tiene 7 niveles posibles de respuesta. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula K por N menos N, recuerden ustedes, o sea, ustedes ya me dijeron hace rato que medio que ven ahí la fórmula y no parece que no aparece nada en la cabeza, pero uno si se va habituando se vuelve más fácil. N diríamos la cantidad de ítems, que son 5 ítems. K sería la cantidad de opciones, que sería en todo caso, o sea, en este caso 7. ¿Verdad? Entonces 5 por 7 nos da 35. Menos N es la cantidad de ítems, que son 5 ítems, entonces tenemos 30 niveles de respuesta. O sea, que si nosotros aplicamos una escala tipo Likert de 5 preguntas con 7 niveles de respuestas posibles, podemos obtener 30 niveles distintos de satisfacción vital. Claro que después eso se recorta, ¿verdad? En alto, medio, bajo, se vuelve a agrupar, etcétera, pero podemos tener un rango de puntuaciones que va del 1, no del 1, que va del 5, porque como son 5 ítems, las personas pueden responder 1, 1, 1, 1, son 5, ¿verdad? El puntaje mínimo sería 5 y el puntaje máximo sería 35. Entonces, si tenemos 35 menos 5, ¿verdad? Sería esto que está acá, esto sería 35 menos 5, nos da 30 niveles diferentes de respuesta. Entonces, esa es, digamos, la ventaja que plantea Likert en cuanto a su planteamiento de que con pocos ítems se puede obtener un rango importante de condiciones o de valores, ¿sí? Bien. Como ya se mencionó, Likert no desarrolló supuestos estadísticos matemáticos es un método centrado en los sujetos y no pretende medir o calibrar los estímulos reactivos. Ahora, el supuesto que sí está implícito es la monotonicidad y la unidimensionalidad, y vamos a ver un poco ahora de qué se trata. La monotonicidad significa que tiene que haber una progresión lineal entre los reactivos y el total de la escala. ¿Qué significa eso? Que si yo respondo a un ítem en 5 niveles, como 1, 2, 3, 4, 5, esas respuestas 1, 2, 3, 4, 5 tienen que corresponderse con el grado de lo que yo estoy midiendo. Es decir, si yo estoy midiendo, no sé, qué tanto me agrada el invierno, ¿sí? Los ítems tienen que tener puntajes en los cuales la gradación 1, 2, 3, 4, 5 tiene que representar de menores valores a mayores valores de, qué sé yo, agrado, preferencia o gusto por el clima frío, ¿sí? Yo puedo hacer, de hecho, vamos a ver más tarde, más adelante, en otras clases, que la técnica de elaboración de instrumentos recomienda que se elaboren algunos ítems en sentido contrario. O sea, yo tengo que preguntar también si me gusta el calor, si me gusta el verano, si me gusta ir a la playa, si me gusta tener ropa ligera, etcétera. Tengo que hacer esa pregunta, aunque yo esté midiendo la actitud hacia el invierno para poder tener alguna, ¿cómo es que se llama eso? Alguna forma de valorar la sinceridad de las personas, ¿sí? Pero de todas maneras, esos ítems que miden una actitud contraria a lo que estoy midiendo, antes de calificarse tienen que invertirse su puntuación para que siga teniendo una relación monotónica. O sea, cada ítem tiene que representar eh, de manera equivalente, digamos, o correspondiente, el mismo nivel de progresión en intensidad que lo que pretende medir la escala. A eso se refiere la monotonicidad. Después vamos a ver algunos procedimientos específicos que se aplican para evaluar la monotonicidad. El siguiente supuesto es la suposición de la unidimensionalidad. La unidimensionalidad, acá dice la suposición del escalamiento del Likert, es el principio de aditividad, es decir, cada reactivo se suma al siguiente para construir la escala, ¿verdad? Entonces, y ahí se obtiene la monotonicidad, de la suma total se obtiene el valor de la escala y después vamos a ver procedimientos para confirmar si efectivamente se cumple o no la monotonicidad. El siguiente supuesto es
no sé, se quedó grabado otra vez, es la unidimensionalidad. La unidimensionalidad significa que esta es la monotonicidad, ahí está. El atributo X, el valor de la escala que estamos midiendo, va aumentando y esperamos que el reactivo refleje, digamos, o se correlacione, o sea, la respuesta más baja del reactivo con una baja actitud o un bajo nivel del atributo, y las respuestas más altas del reactivo específico de cada una de las preguntas se correlacionen con los valores más altos del atributo. A eso se refiere la monotonicidad. Entonces se busca que haya una correlación lineal. Y la unidimensionalidad de la escala Likert plantea que la escala mida una sola dimensión, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, bueno, los modelos multidimensionales que se utilizan ahora, es decir, escalas que miden más de una dimensión, lo que plantea es como subescalas, es decir, tenemos una escala tipo Likert para una dimensión, una escala tipo Likert para otra dimensión y para otra. Entonces todos los análisis de dimensionalidad y de monotonicidad se hacen considerando cada una de estas subescalas, ¿sí? Entonces acá dice que para probar la unidimensionalidad, ¿a qué nos referimos unidimensionalidad? Por ejemplo, en el plano cartesiano, aquí vemos 4 dimensiones o 4 espacios. Los reactivos que miden la misma cosa se supone que tienen que estar relacionados y ocupar un solo cuadrante, o sea, ocupar el mismo cuadrante, es decir, tienen que estar juntos. Tiene que haber una cercanía entre sí, entre esos reactivos, que se supone que miden un determinado rasgo, ¿sí? Y este punto de centroide hace referencia a que no tendría que haber mucha distancia con respecto al centro, y con eso con eso se construye, digamos, la idea de unidimensionalidad. Entonces vamos a ver después la construcción y la puntuación de la escala. Creo que es uno de los temas que le toca a uno de los grupos, así que vamos a tener oportunidad de ver las exposiciones. De todas maneras, el lunes vamos a hacer unos cuestionarios sobre Thurston y Likert para ver si nos quedaron claros los supuestos. Voy a tener la oportunidad de aclarar algunas dudas. Y bueno, a la vuelta de nuestras exposiciones vamos a retomar los cálculos relacionados con Likert. Te escucho, alguien levantó la mano. Profe, te preguntaron algo en el chat. Sí, señor. María del Mar dice, con respecto a los test multifactorial y multidimensional, ¿son sinónimos? Multifactorial y multidimensional es sinónimo. Se refiere justamente a que haya muchas dimensiones o que haya muchos factores. En algunos casos se hacen algunas diferencias, pero en realidad, en el fondo, significan lo mismo. Factores o dimensiones. Así es. Bueno, avanzamos bastante. Tenemos Thurston, tenemos Likert. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ya llegamos a nuestra hora. Profe, fuera de clase, ¿para el sábado hay que imprimir algo o nos vamos nomás? Sí. Todavía no. Yo les voy a enviar algo para imprimir para el siguiente sábado. Ah, ok, dale. Porque lo que vamos a hacer este sábado es, vamos a tener una clase sobre el enfoque de la evaluación psicológica, cómo se planifica una evaluación psicológica, y vamos a ver cuáles son nuestros contenidos, nuestros enfoques, cuál va a ser la metodología, y vamos a centrarnos en la evaluación psicológica y elaboración de informes, y después la siguiente clase vamos a empezar ya con los test. Que con tiempo les voy a subir todos los materiales para que puedan imprimir. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no, entonces nos veremos en persona el sábado, nuestra primera clase presencial, y seguimos con Likert el lunes. Dale, profe. Bueno, Dale, muy está. bien.